Hola a todos, bienvenidos a la introducción a la fabricación digital. Ahora vamos a dar inicio a a esta pequeña introducción a todo este mundo que tiene que ver con llevar a lo físico todos estos diseños que uno puede hacer de manera digital y cómo todo esto está transformando el mundo. El día de hoy, Mauricio Frugone, el coordinador del Laboratorio de Fabricación Digital del Centro de Innovación y Emprendimiento de Duoc, les va a enseñar y les va a contar de qué se trata todo esto para que puedan encantarse de este tema, así también conocer de qué se trata y puedan también pensar en esto como una posible solución o herramienta para todos los proyectos que ustedes tengan. Los dejo con Mauricio Frugone. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Si me puedes confirmar, Nico, que se escuche bien. Sí, se escucha bien, pero no te vemos. ¿Sí? Estoy con con la cámara apagada. Ahora sí te vemos. ¿Sí? Ya, Sí. perfecto. Bueno, Nico me presentó bastante bien. Igual aprovecho de dejarle este pantallazo en donde está mi nombre, obviamente, Mauricio Frugone, y mi cargo de coordinador del Laboratorio de Fabricación Digital. Estudié en diseño industrial en la Universidad de Chile y más o menos tengo 5 años de experiencia ya en este mundo de la impresión 3D, sobre todo lo que es la teoría, el emprendimiento. Y actualmente también me dedico, fuera de lo que es el trabajo, al diseño de proyectos, asesorías y todo lo que tenga que ver en torno a esta tecnología. Aprovecho de dejarles, obviamente, el Instagram del CIE para que puedan revisar las redes sociales. Le hablo a ustedes también, los que van a ver este video probablemente en el futuro. Y obviamente también invitarlos a que entren a la página centroinnovación.duoc.cl para que puedan ver los espacios que tenemos para ustedes, los eventos y toda la información que ustedes requieran. Dejo mi Instagram ahí también para que puedan conocer mis trabajos, para que puedan ver que no solamente soy un coordinador aquí, sino que también me dedico a otras cosas y quizás ojalá en una de esas algo de mis trabajos los pueda inspirar a ustedes también. Introducción a la fabricación digital. Este es un curso demostrativo del cual nosotros vamos a estar haciendo talleres probablemente a mediados de septiembre. Y de alguna manera este es como una demostración de lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver sobre todo más que nada lo que es el tema de la impresión 3D en específico, pero luego en los cursos más completos de introducción a la fabricación digital vamos a ver también lo que es corte láser y plotter de corte, que más adelante se los voy a explicar de todas maneras. ¿De dónde partimos? Es difícil partir de algún punto, pero creo que la mejor forma de partir es contextualizándonos en esto que es las revoluciones industriales. Muchas veces creo, asumo en el colegio o quizás también en algunos ramos de la universidad han hablado de lo que es la primera revolución industrial, que es esta primera revolución que de alguna manera hace esta transición de la gente al campo, del campo a la ciudad. Y no solo eso, sino que de alguna manera empiezan a producirse las primeras máquinas mecánicas que trabajaban con vapor, por ejemplo, o con carbón, para poder empezar a mecanizar un poco esta industria que en ese minuto era todo más artesanal y de alguna manera no teníamos tantas herramientas como al día de hoy, por ejemplo. Después se pueden fijar que a medida del tiempo han habido otras revoluciones que tienen ciertas características como la electricidad o la computación y hoy día estamos en una cuarta revolución industrial. Es una revolución que estamos escribiendo hasta el día de hoy, donde tenemos automatización, robótica y otras cosas bastante interesantes. Y como dice el título, el subtítulo por ahí, viene una próxima quinta, que tiene que ver ya con el Internet de las cosas, la automatización, información que va a estar cada vez más accesible a la mano. Y de alguna manera esta cuarta revolución industrial está preparando todas estas bases para que podamos llegar a puerto a esta quinta revolución.
dentro de las cosas muy particulares que pasaban en estas revoluciones es que de alguna manera la anatomía de los productos fue cambiando a lo largo del tiempo. Y una de las cosas más importantes que fue cambiando fue el tema de la cantidad de piezas que puede tener un producto. Por ejemplo, un caso bien emblemático es el tema del transporte. Ahí no sé si es que vamos a tener feedback de ustedes en el chat, pero si lo tenemos sería ideal. Me gustaría preguntarles cuántas piezas creen que puede tener una carretilla aproximadamente, ¿ya? ¿Cuántas piezas podría tener el primer modelo de auto fabricado en serie, que fue el modelo T de Ford? Y después, ¿cuántas piezas creen ustedes que puede tener un auto hoy día, al día de hoy? Si no tengo respuestas, no importa porque de alguna manera aproximadamente las carretillas tienen 10 piezas, pueden tener quizá un poco más dependiendo de la complejidad con la que se haya usado en ese tiempo. Luego el primer auto fabricado en serie tiene 43 piezas. Aún así, ¿se imaginan cuántas piezas podría tener un auto convencional hoy día? Bueno, un auto convencional hoy día puede tener entre 70 a 90.000 piezas de distintas complejidades. Estamos hablando de metales, plásticos, luces, electrónica, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera los productos a través de estas revoluciones industriales se han ido complejizando cada vez más. Y de alguna manera también los procesos productivos. Por ejemplo, dentro de las cosas complejas que hoy día puede tener un auto, tenemos esta cantidad de piezas y quizás muchas más que son plásticas. Me gusta mostrarles este ejemplo de la cantidad de piezas plásticas que puede tener un auto, porque de alguna manera es un ejemplo bien claro de cómo la industria se ha complejizado, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria del plástico. Para eso me gustaría mostrarles cómo viene el plástico y cómo toma estas formas que nosotros vemos comúnmente en los autos, que es básicamente de alguna manera lo que está más cerca de nosotros o con lo que interactuamos más. El plástico viene en estos formatos de pellet, que parecieran casi como comida de gato o comida de perro. Y estos pellets en general vienen en este formato pequeño y adicionalmente vienen transparentes. Luego, mediante el proceso que les voy a mostrar ahora, que es uno de los procesos más comunes para poder formar piezas plásticas, se le adiciona color. Se le adiciona color por medio de otros pellets para poder ir agregándole color a este plástico transparente que es lo más parecido a lo que estamos acostumbrados a ver en las botellas PET, por ejemplo, que son las botellas comunes y corrientes de Coca-Cola o cualquier bebida que nosotros estemos acostumbrados a tomar. Entonces, este GIF que estamos viendo acá, de alguna manera lo que muestra es cómo se hace el proceso de inyección de plástico, ¿ya? Aquí hay un embudo en donde se junta este pellet que les había mostrado anteriormente y este embudo va de alguna manera depositando este pellet en este tornillo sin fin, se llama, que de alguna manera lo que hace es girar, girar, girar y girar para poder empujar el plástico hacia un molde. Este plástico, a medida que va girando acá, se va calentando lentamente sobre los 200 o 250 grados y después entra a un molde aquí. Esto obviamente se está viendo en un corte y se ve de frente para que se pueda entender de mejor manera. Y ahí se puede observar cómo el plástico empieza a entrar dentro de este molde. Luego ese molde se enfría y luego el molde se abre y se empuja la pieza para poder depositarla en un almacenamiento de piezas. Y esto se va repitiendo varias veces según la cantidad de piezas que uno necesite. Aquí tenemos, gracias a la cortesía de un amigo que es dueño de esta empresa, que me manda un video de cómo funciona una máquina de inyección de plástico. Entonces vamos a ponerle play. Entonces básicamente acá el plástico ya entró y ya se enfrió. Y aquí como se pueden dar cuenta,
Después viene el proceso de eyección de la pieza posteriormente a cuando se abrió el molde. Y después se puede ver cómo la pieza cae y se deposita en el almacenamiento. Esto se puede repetir varias veces y de alguna manera estos moldes en general pueden venir con varios espacios para poder producir varias piezas a la vez. Y esta no es una de las inyectoras más rápidas que hay algunas que lo hacen por segundo, otras casi milisegundos. Y de alguna manera esto demuestra cómo ha ido complejizándose cada vez más los métodos productivos hasta poder tener esto en donde puedes producir miles de unidades diarias. ¿Ya? Vamos a pasar a otro punto de vista, que es el cómo se diseñaba antiguamente, bueno, quizá no desde la época de la carretilla, pero sí ya pasando por las distintas revoluciones industriales, pasamos a lo que es el dibujo de planos. Acá podemos ver, quizá es algo muy interesante para algunos que están acostumbrados a pensar que siempre se ha modelado por computador, que no era algo obvio antiguamente. Y si se pueden dar cuenta, los procesos eran bastante engorrosos, pueden ver cómo básicamente para poder hacer un plano grande no se podía pensar en imprimir ese plano, sino que se iba dibujando a mano. Entonces, básicamente, si comparamos este proceso que están haciendo en un galpón gigante a lo que hoy día sucede con los métodos convencionales de diseño digital, hoy día, de alguna manera, todo esto puede estar reemplazado por un solo computador y una persona dibujando y avanzando bastante más rápido de lo que podían avanzar todas estas personas. Luego, hace ya casi 50 años, Sutherland en el MIT crea el Sketchpad, el primer concepto del modelado 3D por la asistencia de un computador. Esto se llama finalmente CAD, diseño asistido por computador, la sigla CAD es en inglés. Y básicamente este fue el primer acercamiento que tuvo Sutherland para poder pensar cómo íbamos a empezar a modelar las cosas en el futuro. Y, de alguna manera, ese fue el inicio para que pudiéramos llegar a lo que tenemos hoy en día, que básicamente tenemos estos software de diseño asistido por computador que nos permiten hacer los moldes de, por ejemplo, la inyección de plástico que vimos anteriormente. ¿Qué es la fabricación digital? Primero, lo más importante es que se separa en dos grandes ramas, la manufactura aditiva y la manufactura sustractiva. Lo que hay que pensar es que básicamente la fabricación digital lo que hace es fabricar un modelo o, por ejemplo, una ilustración diseñada en Illustrator o en algún software de diseño en 3D. Y estas máquinas lo que hacen es seguir las instrucciones que se le dan desde el diseño y algún software adicional para poder replicar de alguna manera lo diseñado de manera eficiente y, se me fue la palabra, precisa, exacta y precisa de alguna manera de lo que nosotros estamos diseñando. Generalmente estos software se manejan por los planos cartesianos y pensando en la manufactura sustractiva en general, las máquinas más sencillas trabajan en un plano XY, o sea, en un plano absolutamente plano, y la manufactura aditiva lo que hace es ir adicionando capas que están en un plano en XY, pero van subiendo en el eje Z. Entonces, básicamente lo que hace la manufactura aditiva, a diferencia de la sustractiva, es que va agregando material. Y la sustractiva lo que hace es cortar, como se ve aquí, que este es el ejemplo de una CNC, que es una máquina que básicamente lo que hace es cortar por control numérico. Ese es el concepto que de alguna manera también se puede resumir en las distintas tecnologías que podemos también ver en la manufactura aditiva, como es la impresión 3D. Y se repite, bueno, el CNC es CNC, corte láser y de alguna manera el CNC plotter de corte.
El CNC lo que hace es cortar a través de una fresa, el corte láser a través de un láser, básicamente, que se produce a través de CO2, y el plotter de corte, que básicamente corta con un cuchillo muy afilado, y particularmente el plotter de corte generalmente solo corta vinilo, a cambio del CNC, que puede cortar metales, puede cortar maderas, puede cortar plásticos, y al mismo tiempo el corte láser. Todas las materialidades que pueden trabajar estas tecnologías en general dependen finalmente del costo que uno pueda pagar para poder tener una complejidad mayor o menor para poder producir los diseños que uno requiere. Vamos a pasar de alguna manera más adelante a lo que es la impresión 3D a modo de demostración en este taller o curso que estamos haciendo el día de hoy. Pero antes me gustaría también mencionarles algo bien importante, que son los Fab Labs. Me gustaría de alguna manera introducirlos a la red chilena de Fab Labs, donde nosotros tuvimos el privilegio de tener una charla junto a Macarena Valenzuela el 1 de julio, y esta charla hoy día está disponible a través del link que van a poder acceder ya desde la próxima semana a través de Instagram, y van a poder revisar todo lo que tiene que ver con la red chilena de Fab Labs, y también ella puede explicar mucho mejor que yo qué son los Fab Labs en el mundo. Lo importante a considerar es la fecha de inicio de este concepto de los Fab Labs, y cómo hasta el día de hoy, ya que han pasado 20 años, se pueden dar cuenta que de alguna manera estos íconos que están aquí identifican distintos Fab Labs que hay alrededor del mundo. Algo bien importante que tiene Chile hoy día es que Chile tiene el Fab Lab más austral del mundo, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna manera los Fab Labs lo que intentan hacer es transmitir el conocimiento de la fabricación digital al mundo, a la gente común y corriente que todavía no entiende esta tecnología o no ha tenido la oportunidad de ocuparla. La idea de los Fab Labs es tener un entorno abierto, creativo, de investigación y de colaboración, para que la gente pueda interiorizarse en este mundo de la fabricación digital, y así también poder sentar las bases de esta cuarta revolución industrial y que todos podamos tener el acceso a ella. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si no fuera por estas iniciativas como los Fab Labs, la tecnología de fabricación digital la podrían acceder pocos países, ¿ya? Entonces, este movimiento que son los Fab Lab intenta hacer esto, transmitir el conocimiento de la fabricación digital. Y se pueden fijar, este es el Fab Lab de la Universidad de Chile. También hay un Fab Lab en un colegio, en el Alberto Blesgana. También podemos ver que está el Fab Lab de la Universidad de Talca. Y la verdad es que hay Fab Labs a lo largo de todo Chile, hay muchos también en Santiago, pero lo más importante, como los decía anteriormente, es que están repartidos en distintas zonas. ¿Qué es lo relevante de eso, adicional a que estamos de alguna manera esparciendo el conocimiento de esta tecnología? Que los Fab Labs investigan en su entorno. Entonces, si tenemos distintos entornos, por ejemplo, tenemos un Fab Lab en Santiago, pero tenemos uno en el norte, en el desierto de Atacama, y tenemos otro en la zona austral, de alguna manera eso hace que podamos aprender cómo poder trabajar con esta tecnología en distintos entornos, y eso nos ayuda a poder mejorar nuestros conocimientos y mejorar cada vez más esta tecnología y qué podemos hacer con ella. Eso, ojalá puedan entrar a lo que es la red chilena de Fab Labs y puedan ver la charla que hizo Macarena, porque de alguna manera ella puede resumir de mejor manera lo que es este movimiento, y los dejo invitados también a que sigan averiguando, porque los Fab Labs son abiertos y pueden de alguna manera intentar en su localidad o donde estén poder ir a conocerlos e ir a aprender un poco más de lo que es esta fabricación digital, robótica y otras cosas que ya están investigando, como biofabricación y otros conceptos bien interesantes.
Pasando a la impresión 3D, y no con ánimo de pasarles una clase de historia, les quiero comentar que el prototipado rápido y el concepto de adición de capas lo piensa en un principio Hideo Kodama en 1980. Hay mucha gente que piensa que la impresión 3D apareció hoy día o que apareció hace un par de años atrás, pero la verdad es que lleva bastante tiempo en la industria y cada vez ha ido desarrollándose más y ha crecido muy rápido. Ejemplo de esto es que de alguna manera el 2005 nace este proyecto en Inglaterra, que es el proyecto RepRap, y también lo que tiene que ver con la corriente open source. ¿Qué significa esto? Primero, el proyecto RepRap lo que intenta hacer es trabajar con una impresora para poder replicar otra impresora. Por eso aquí, como ven estos personajes, tienen al papá y al hijo. Esto de alguna manera lo que permite es avanzar en el desarrollo de las impresoras, evitar tener que, por ejemplo, usar las tecnologías de inyección que son muy costosas y que se demoran mucho tiempo en poder utilizar. Obviamente después son muy productivas, pero es muy difícil poder partir con un molde, financiarlo, darse el tiempo. Por lo tanto, este concepto RepRap de poder fabricar una impresora con otra impresora, sobre todo sus piezas plásticas, porque todo lo electrónico y metálico no se puede hacer, aceleró mucho los procesos de investigación y desarrollo. Tanto así que uno de los estudiantes de este proyecto, Joseph Prusa, el 2019, bueno, ya llevando bastante tiempo creando sus propias impresoras y haciéndose muy famoso en el mundo, cumple este récord Guinness el 2019 de tener 1096 impresoras al mismo tiempo funcionando en sincronía. Lo pueden revisar en YouTube, es bastante interesante el desafío. ¿Y qué demuestra esto? Que de alguna manera los avances cada vez son más rápidos, cada vez hay más impresoras y cada vez se pueden hacer más cosas y aumentan estos conceptos de granjas en donde se producen piezas plásticas para producir distintas cosas. Particularmente Joseph Prusa se va con este proyecto RepRap y crea su impresora Prusa, que es una de las más icónicas hoy día de la impresión 3D y en base a las cual se han hecho, por ejemplo, varias impresoras chinas, como la Ender 3, que es una de las más famosas hoy día en el mercado, y después ya vienen otras que también se han basado en el mismo modelo. ¿Cuál es la diferencia con esta impresora en particular? Es que estas piezas están fabricadas, las piezas naranjas en particular, están fabricadas a través de impresión 3D. Él no requiere de un proceso de industria de inyección de plástico para poder producir sus propias piezas. Y de alguna manera, él en su granja puede controlar los procesos productivos para que estas piezas salgan de la mejor calidad posible. Para el 2021, yo no sé si es que varios aquí puedan estar familiarizados con el tema de la impresión 3D o no, pero la verdad es que solamente vemos la punta del iceberg como consumidores comunes. Básicamente lo que les estuve mostrando es todo lo que es la tecnología FDM, y aquí hay distintas marcas que quizás después más adelante ustedes van a reconocer. De hecho, MakerBot como una de las que tengo por acá atrás, que les voy a mostrar en un rato más. Y también lo que es impresión en resina con, obviamente todo esto lo vamos a ver ya en el curso, en el taller específico de impresión 3D, pero impresión en resina a través de proyección de luz UV y por láser desinterizado. Pero si se fijan, también hay muchas más tecnologías que están desarrollándose en el mercado, si se fijan por cada uno de estos conceptos, que son inyección de material, sinterización por láser de polvo y otras tecnologías, están cada vez creciendo más en el mercado, pero en el área industrial. Estas son impresoras casi inaccesibles para el consumidor final y de alguna manera han estado un poquito escondidas en la oscuridad y todavía no salen a la luz tal como han salido las impresoras más de escritorio, podríamos decir, que es, por ejemplo, lo que crea Joseph Prusa en esta impresora que les mostraba anteriormente. ¿Cuáles son las proyecciones de la impresión 3D y de alguna manera la fabricación digital en general? Podemos decir que de alguna manera la manufactura sustractiva, la que es CNC y corte láser,
han estado un poco más de tiempo de lo que ha estado la impresión 3D en el mercado, pero aún así la impresión 3D ha sido más disruptiva y ha entrado en todos los parámetros en donde la industria ni siquiera se imaginó que podía entrar. Hoy día estamos hablando en construcción de impresión 3D de casas, se están proyectando villas completas en distintos países. Dubái está proyectando ya para el 2030 o el 2040 tener gran parte de su ciudad impresa en 3D. Estamos hablando que para la exploración del espacio se están fabricando cohetes a través de impresión 3D, lo que disminuye la cantidad de piezas y la complejidad de estos cohetes. Autos, este es uno de los primeros autos impresos en 3D funcionales. En la medicina, ¿para qué decir? Se ha desarrollado mucho lo que es, por ejemplo, prótesis, también esta prótesis craneales, por ejemplo, en accidentes muy graves de personas, en donde antes era imposible poder imaginarse algo así. La gastronomía, que es muy interesante, en donde se imprime chocolate, se llevaron una impresora de comida que podía imprimir pizzas en la estación espacial, en el espacio. Se han de alguna manera explorado distintos conceptos, como también, por ejemplo, en la moda, que también es muy interesante ver que de alguna manera se están proyectando cosas muy distintas a lo que estamos acostumbrados a ver y cómo de alguna manera lo que les mostraba anteriormente de cómo estaba hecho un auto, hoy día está cambiando radicalmente a través de esta tecnología. Por ejemplo, yo al principio les mostraba cómo un auto tiene entre 70 a 90.000 piezas. Esta es una noticia en donde básicamente esta antena que tenemos aquí, la verdad es que se entiende muy poco, pero lo importante es que esta antena requería 100 piezas para poder armarse. Hoy día, a través de impresión en metal, esta antena se puede imprimir en solo una pieza. O sea, se imprime, se modela y se saca. ¿Eso qué hizo? Que de alguna manera se reducieran los tiempos de fabricación de esa antena de 11 a 2 meses. No solo eso, sino que aparte reducen aproximadamente un 95% de su peso y adicionalmente los costos disminuyen entre un 20 y un 25%. O sea, si se fijan, la verdad es que queda chico solamente decirle revolución industrial. Es un cambio al final de paradigma. Es un cambio de la idea de cómo hacemos las cosas y cómo las veníamos haciendo desde la primera revolución industrial. Disminución de piezas y otra cosa muy interesante, y creo que quizás más de algunos se lo puede haber imaginado, está el concepto del diseño distribuido. Y qué mejor ejemplo que lo que nos tocó ver para esta pandemia el año pasado, en donde nuevamente este personaje, Joseph Prusa, se pone la chaqueta y dice, chiquillos, pésquenme. No impriman, pueden revisar un poco lo que pasó alrededor del mundo con el tema de la fabricación digital y con el tema de la impresión de mascarillas, que en un principio todos pensábamos que con impresión 3D podíamos hacerlo, y él llegó a poner un golpe en la mesa y dijo, no impriman mascarillas, impriman protectores faciales. Los protectores faciales son más sencillos, son más efectivos y no vamos a tener problemas. En cambio, las mascarillas impresas en 3D tenían varios problemas estructurales que no podíamos comprobar científicamente en el minuto y este método era mucho más efectivo. ¿Qué pasó con esto y con el concepto del diseño distribuido? Empezaron a salir noticias alrededor de todo el mundo, y sobre todo aquí en Chile también pasó, en donde de alguna manera todos se pusieron a fabricar estos elementos de protección porque de alguna manera la cadena de suministros de producción tradicional, como por ejemplo la inyección de plástico, falló completamente y colapsó. No solo colapsó la fábrica en sí, en donde no podían ir los trabajadores a poder prender las máquinas, sino que también fallaban las cadenas de suministros en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Que varios entusiastas de la impresión 3D se pusieron a imprimir estos protectores faciales y detrás de eso vinieron las universidades, vinieron conglomerados muy grandes de personas como Coronavirus Makers, que tenía sobre 120.000 personas imprimiendo en 3D al mismo tiempo. Y básicamente lo que se hizo fue agarrar el plástico que se tenía en filamento, en formato de filamento que trabaja la impresión 3D, y se transformó en estos protectores faciales y se donaban a los hospitales públicos.
Luego ya a lo largo del tiempo la gente empezó a darse cuenta de que esto podría ser un gran negocio y mucha gente compró y empezó a comprar impresoras para poder fabricar sus protectores faciales y poder venderlos al mercado. Lamentablemente esa es una de las cosas que vamos a poder ir después revisando a lo largo de la historia cuando podamos mirar para atrás. Fue uno de los grandes errores que quizás no supimos, los que sabemos de esta tecnología, transmitirles, porque de alguna manera, obviamente después la industria tradicional se recuperó, las cadenas de suministro se recuperaron y empezaron a salir los protectores faciales inyectados en plástico, fabricados por distintas metodologías, por miles de unidades. Por lo tanto, la impresión 3D en ese minuto ya no era competitiva. ¿Por qué? Porque la impresión 3D todavía está en ese punto de ser sobre todo la impresión 3D de escritorio, de una utilidad para el prototipado rápido, no para la producción de productos finales, sobre todo porque como va capa a capa, es un proceso muy lento, pero sí muy rápido en la transferencia de archivos sin tener que esperar que una gran industria pueda producir, por ejemplo, un prototipo que nosotros necesitemos validar. Adicionalmente a este diseño, o sea, a este diseño distribuido, tenemos un concepto nuevo también que está comenzando a salir cada vez más a la luz, que es el diseño generativo y la customización masiva. El diseño generativo tiene que ver con aplicar algoritmos y también, obviamente, aplicar inteligencia artificial para poder generar estructuras más eficientes, ligeras y resistentes para poder utilizarlo en distintos aspectos. Por ejemplo, aquí Autodesk está, a través del diseño generativo y inteligencia artificial, probando con distintos modelos que están creando un computador para poder encontrar el patrón más eficiente para un dron, que sea lo suficientemente ligero, lo suficientemente flexible y lo suficientemente resistente. Y como se fijan, de alguna manera, este diseño generativo puede crear miles de variables para poder ver cuál es la más eficiente. Lo curioso es que de alguna manera la inteligencia artificial y nosotros quizás también un poquito desde la intuición hemos descubierto que las estructuras naturales o lo que se asemeja mucho a la naturaleza es mucho más eficiente que lo que hemos creado hasta el día de hoy. Se pueden fijar obviamente en las distintas variables del dron y lo que ya están buscando, por ejemplo, en reemplazar ciertas piezas mecánicas de, por ejemplo, una moto. ¿Qué significa esto también de la customización masiva? Que de alguna manera a través de la fabricación digital, ya cuando esto evolucione a nivel industrial y sea cada vez más barato, la fabricación digital nos permite, y sobre todo la impresión 3D, crear modelos muy complejos que no habíamos visto antes. Porque de alguna manera, mediante el proceso de capa a capa, yo puedo ir creando cosas que antes no se podían hacer porque no tenía cómo poder cortar en el lugar donde necesitaba o poder formar distintos como detalles específicos que podría tener, por ejemplo, esta suela de zapatilla. Entonces, ¿qué está pasando? Las marcas, grandes industrias de zapatillas, por ejemplo, ya están explorando estos como patrones nuevos que estamos encontrando a través de la fabricación digital y la inteligencia artificial para poder personalizar las zapatillas. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera ya no necesitamos producir miles de unidades para poder vender una zapatilla, sino que de alguna manera cada vez la industria va a ir pasando a una transición de producir miles de unidades a solo una unidad para la persona que necesita esa zapatilla en específico. Entonces vamos a pasar de un modelo, y estamos pasando de hecho, vamos a pasar de un modelo industrial que producía miles de unidades y que producía un montón de desechos a un modelo más sustentable y local y aparte personalizado, en donde la industria va a producir la unidad que se necesita para esa persona en particular y como esa persona también lo necesita. ¿Ya? Por ejemplo, aquí también hay unas sandalias que están impresas con fibras naturales que tienen, si no mal me acuerdo, fibras de piña y de coco. Bueno, todo este tema, obviamente, y todos estos ejemplos que le he mostrado y todo lo que está pasando alrededor del mundo a veces se nos encuentra un poco ajeno. Pero en base a la experiencia que yo he tenido a través de estar trabajando como independiente, de alguna manera,
me ha tocado ver y desarrollar dos proyectos muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes para que me puedan entender quizás de una manera más sencilla cómo funciona esto. El primer ejemplo fue un encargo que me dieron desde Alstom, que es el proveedor de repuestos de Metro de Santiago. El problema que ellos tienen es que este relé, que básicamente lo que hace es controlar ciertas funciones del vagón del metro, tiene un protector acrílico que lo protege de la humedad y del polvo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba con este protector? Que de alguna manera estaba pensado para poder anclarse de una cierta manera, pero los paneles de los vagones de metro son con un encaje distinto. Y este encaje lo que hace es apretar en una zona muy delicada del protector de acrílico el encaje de este protector y también del relé. ¿Qué es lo que sucede? Que finalmente estas piezas, estos protectores se terminan por romper. ¿Cuál es el problema? Que de alguna manera para poder tener otro de estos protectores, Alstom, el proveedor desde el metro, tiene que comprar nuevos relés completos, con el protector y el relé incluido. Siendo que quizá el relé no está malo, no tiene por qué estar malo, pero el protector sí, ellos están casi que obligados y forzados a tener que comprar la pieza completa. Entonces el encargo fue, y a través de impresión en resina, modelar este protector de acrílico y replicarlo a través de impresión 3D. El modelo fue exitoso y de alguna manera aquí, como pueden ver, esta fue la primera prueba en donde se pensó reforzar un poco esa zona en donde se encuentra esta fuerza adicional que no estaba pensada para esta pieza. Y bueno, la esperanza es que pronto este proyecto siga su curso, pero de alguna manera lo que evidencia es que hoy día ya, y a través de una impresora que está en una casa, ya se puede hablar de un modelo sustentable y local de producción de este protector que evita, por ejemplo, transportarlo miles de kilómetros desde China con una industria gigante que tuvo que partir para poder producir esto por miles de unidades en distintos países y simplemente aquí en Chile, en una pieza de servicio de mi departamento, se fabricó este modelo. Entonces, sustentabilidad y localidad, muy importante. Y el siguiente es un ejemplo que me tocó trabajar con la cerveza Patagonia, que espero algunos ya la hayan conocido. Y básicamente aquí lo que se quiso hacer fue hacer un trofeo para los maestros cerveceros que crearon esta cerveza, ¿ya? Antiguamente, para poder hacer una pieza de este tipo o algo similar, se tenía que mandar a producir a China y de alguna manera también pedirle a alguien que lo diseñara y habían distintas escalas del producto para poder después poder entregar este trofeo a los maestros cerveceros. Quizá podría haber sido algo mucho menos complejo que lo que terminé diseñando yo, pero lo importante es que probablemente no se hubiera fabricado acá. Quizás se podría haber fabricado en madera o en distintos materiales, pero de alguna manera optaron por buscar algo nuevo, ¿ya? Pero no es solamente algo nuevo, nuevamente estamos hablando aquí de sustentabilidad y localidad. Estos trofeos se produjeron en Chile, para chilenos, por un chileno, ¿ya? Eso es bien importante y es una ventaja que de alguna manera estamos obteniendo con esto que es la fabricación digital y a medida que se vaya complejizando y vayan bajando los costos, estas oportunidades se van a ir replicando cada vez más, ¿ya? Bueno, esta es un poco la demostración. Espero que no haya sido tan cortita. Espero que de alguna manera con esto se les aclare quizás un poco la película. Ojalá lo que intenté hacer fue tratar de transmitirles qué es lo que se viene, mi visión, y de alguna manera para poder motivarlo a ustedes a que se puedan inscribir en los talleres y que también puedan participar de este bonito proceso que va a ser apoyarlo a ustedes en sus emprendimientos y en todas las ideas que se puedan pasar por la cabeza. Les quiero mostrar aquí, quiero detener la presentación 2 segundos, me quiero asegurar que se esté viendo, sí. Y les quiero mostrar el espacio. Es un espacio chiquitito, pero tenemos máquinas muy poderosas, así que tenemos calidad versus cantidad. Y bueno,
no estamos alojados, para los que no conozcan y para los que lo reconozcan, igual es importante, estamos alojados dentro de Ibaras, ¿ya? En este laboratorio de fabricación digital, en donde tenemos por ahí una impresora dando vueltas, un plotter de corte que básicamente hace estas gráficas que tenemos pegado en nuestro centro de innovación, en las puertas de vidrio. El corte láser, vamos a abrir aquí para que vean un poquito. Aquí, por aquí baja el láser, ¿ya? Y aquí está la base donde se ponen los acrílicos, que tenemos algunos pedacitos acá ya cortados para hacer distintas pruebas. Y nuestras impresoras clásicas MakerBot, que fueron muy famosas en su tiempo, siguen siéndolo, pero ya, como les comentaba, cada vez hay más actores en el mercado y cada vez más se están abaratando los costos y tenemos distintas opciones y distintas metodologías de impresión. Nico, ¿cómo vamos con el tiempo? Solamente me falta mostrarles nuestra ruta de talleres. Vamos, perfecto, Mauricio, sigue adelante, continúa nomás. Perfecto, ok. Entonces, ¿se ve? ¿Cierto? Sí. Muchas gracias, Nico. Nuestra ruta de talleres. Nuestra ruta de talleres para este año y particularmente para este segundo semestre es una ruta de talleres simplificada para que ustedes puedan entenderla de mejor manera, en donde vamos a tener este curso de introducción a la fabricación digital, en donde ojalá tengamos también tiempo para poder conversar entre nosotros, poder soñar un poco también y poder entender cómo funciona este mundo, para después dar paso a los talleres específicos de cada tecnología, en donde ustedes van a poder elegir cuál es la que más les interesa, un taller de impresión 3D, un taller de corte láser o un taller de plotter de corte, en donde van a poder cortar vinilo y, por ejemplo, quizás, no sé, en el plotter de corte hacer sus propias etiquetas de algún logo, en el corte láser quizás cortar acrílicos o quizás cortar otro material como telas, por ejemplo, para poder hacer algún prototipo especial, como quizás una cajita para poder mostrar sus productos, o quizás de repente por ahí en turismo se puede motivar y pueden hacer quizás un prototipo de una carpa, o no sé, se me ocurren un montón de cosas y la idea es que nos podamos ver en la introducción a la fabricación digital para que después podamos proyectar estas ideas, que la idea es que los vayamos generando en conjunto. Y luego, al final, vamos a tener quizás en diciembre ya un taller de integración que va a ser básicamente un taller más experimental, en donde lo que vamos a buscar es integrar estas tres tecnologías juntas para poder quizás crear un producto, un prototipo de un producto específico en donde podamos juntar estas tecnologías para que no quede solamente, por ejemplo, con esto es un acercamiento del detalle, cómo funciona la impresión 3D, que es a través de capas. Este es un detalle cercano a lo que es el corte láser. Y aquí estamos viendo el corte de vinilo en donde podemos cortar letras, ¿cierto? Pero la idea sería imaginarnos qué podemos hacer con estas tres tecnologías. Y ese sería el taller de integración que probablemente lo vamos a estar haciendo a final de año. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a los que asistieron por su atención y les dejo nuevamente, muy importante, por favor, que puedan ver nuestras redes sociales y también puedan ver la página para que se puedan ir actualizando y interiorizando en todo este mundo que les estamos trayendo. Muchas gracias, Mauricio, por tremenda presentación. Ya pueden ver lo interesante que es este mundo de la fabricación digital. Tiene muchas aristas, muchas variables involucradas, pero no es tan complejo como uno puede pensar desde un inicio. Claro que ya ir profundizando implica conocer más aspectos técnicos, los cuales irá también enseñándoles Mauricio en sus talleres, pero quedan muy invitados a interiorizarse en este tema, ya que, como Mauricio lo hizo, en algún momento esto fue de manera autodidacta. Necesitan de repente el empujoncito, y eso es lo que está buscando hacer Mauricio. Así que invitadísimos a conocer su trabajo
y a interiorizarse en estos talleres que él va a estar dictando. Asimismo, como hablaste del taller de integración, creo que es una buena idea mostrar el producto que hiciste ahí en el taller, Mauricio. Buenísimo, sí, muy buena idea. Esperamos un poquito. Bueno, les aprovecho de comentar. Mauricio lo que hizo ahí fue, bueno, se los va a mostrar ahora, pero usó diferentes tecnologías para llegar a un elemento que demuestra de qué se trata todo esto. Así que, Mauricio, por favor. Esto es muy interesante porque de alguna manera aquí se demuestran varias cosas. Primero, esto es un modelo a escala de cómo funciona la impresión 3D. Este diseño no lo hice yo, sino que lo descargué por internet y lo hizo alguien en algún rincón del planeta y lo dejó de manera abierta, gratuita, para que cualquier persona que quisiera utilizar esto lo pueda usar en su casa o, por ejemplo, en una clase de impresión 3D. Se pueden fijar, tiene estas capas, al igual como les mostraba en el detalle de la foto, tiene las capas ampliadas, ¿ya? A una escala más grande, para que se pueda entender cómo el filamento cae y se va depositando capa a capa para poder ir formando el modelo 3D. Adicionalmente acá está, esto ya igual es obviamente un poco caricaturesco, podríamos decir, porque no funciona tal como se ve aquí, pero aquí está lo que es la boquilla de impresión, y si se pueden dar cuenta también es muy entretenido que uno puede ya hacer hilos también. Entonces no sé ya si algunas personas se pueden ya estar imaginando qué pueden hacer con esto. Se pueden hacer muchas cosas, partiendo desde la base de que se reconoce al tiro que, por ejemplo, y efectivamente se puede hacer, uno podría replicar, por ejemplo, piezas de Lego, quizá algún sueño que podríamos haber tenido varios desde niños y que hoy día es posible. Y adicionalmente este tiene un soporte para poder presentar el prototipo, entre comillas, que yo hice, este modelo para poder explicar el concepto de la impresión 3D, y este lo hice en corte láser, que tiene un método muy clásico del corte láser para poder hacer encajes, que probablemente vamos a estar viendo en el taller de plotter de corte, de corte láser. Y también esto tiene scotch porque esto es un prototipo, no está terminado, no está pegado, pero tiene grabado en láser, que el grabado en láser también es muy entretenido y dependiendo de la complejidad de las máquinas que uno pueda tener, también se puede grabar vidrio. O sea, si alguna vez se preguntaron cómo hacían para poder tener letras en una copa o en un vaso, bueno, uno de los procesos industriales más comunes es grabar en láser. Y básicamente esto es de alguna manera un primer ejemplo de cómo podemos integrar con dos tecnologías distintas que funcionan muy bien juntas para poder explicar un concepto. Muy buena idea, Nico, mostrar el ejemplo. Muchas gracias, Mauricio, por toda tu presentación, ahora por el final esta demostración. Ya ven cómo algo tan simple como, o que puede sonar simple como un modelo a escala, puede ser tan significativo al momento de explicar cómo se pueden integrar todas estas tecnologías y asimismo cómo se pueden integrar para poder formar prototipos. De repente suena muy complejo todo este tema y es por eso que los invitamos una vez más a seguir este camino con Mauricio, quien les va a estar enseñando y dando tips de cómo ir avanzando paso a paso para que puedan llevar a cabo los proyectos que tengan, puedan llevar al mundo físico esas ideas que puedan desarrollar en un computador. Así que les queremos dar las gracias y darte las gracias a ti una vez más, Mauricio, por este tremendo taller. Espero que lo hayan disfrutado y a los que están viendo la retransmisión también, espero que se motiven para que puedan también participar de todas las actividades que estamos organizando desde el Centro de Innovación. Espero que estén muy bien, muchas gracias por su participación y nos veremos pronto. Nos vemos pronto. Chao, chao.